En este estudio profundo sobre la mente y el camino hacia el poder, se describe cómo un individuo puede liberarse de la rutina diaria que lo encadena de 9 a 5, para comenzar a construir su propia fortuna y, más importante aún, su dominio personal. La historia se narra desde la perspectiva de un observador que estudia los principios de Napoleón Hill y Maquiavelo, explicando que el primer paso no consiste simplemente en abandonar un empleo estable, sino en transformar la psicología propia. La riqueza, según este análisis, no se mide únicamente en dinero, sino en la capacidad de un hombre para desarrollar habilidades estratégicas que le otorguen ventajas sobre los demás. Maquiavelo enseñó que un príncipe debe poseer virtud y audacia para imponer su voluntad en situaciones inciertas, y de la misma manera, cada persona debe identificar su talento o disciplina que le permita destacarse y multiplicar su influencia en la vida. El proceso comienza con la apertura de la mente, explorando información y experiencias que expandan la comprensión del mundo moderno, desde estudios en línea hasta la observación de profesiones que históricamente han llevado al éxito. Al analizar con detenimiento las opciones disponibles, uno puede encontrar la intersección entre curiosidad y competencia, identificando así su primera sede de poder. En el ejemplo de este análisis, se revela que no todas las carreras convencionales ofrecen esta ventaja. Algunas requieren paciencia infinita, credenciales específicas o sumisión a jerarquías rígidas. Por eso, el enfoque se dirige hacia la independencia y el emprendimiento, que representan caminos más rápidos hacia la autonomía, aun cuando implique asumir riesgos calculados. La analogía con un príncipe que toma un castillo en ruinas para reconstruirlo a su imagen subraya la necesidad de audacia y visión estratégica para obtener control real sobre la propia vida. Sin embargo, el camino hacia el poder no está exento de sacrificios. Uno de los desafíos más significativos es el aislamiento necesario. Rodearse de personas que no comparten ambición ni visión puede limitar severamente el crecimiento. Como enseña Maquiavelo, las alianzas equivocadas frecuentemente precipitan la caída de un gobernante, y en el contexto personal, los amigos y conocidos pueden convertirse en obstáculos invisibles, reaccionando con burla, indiferencia o críticas disfrazadas de realismo. El estudio revela que apartarse de estas influencias no es un acto de maldad, sino un paso indispensable para proteger la mente y crear un espacio donde el aprendizaje, la estrategia y la transformación puedan florecer. Este aislamiento, aunque solitario, actúa como un crisol en el que se forjan las habilidades y la resistencia necesarias para el éxito. La soledad, entonces, se redefine. Lo que los débiles llaman aislamiento, los fuertes lo reconocen como preparación. Cada interacción inútil consumía energía que podría invertirse en conocimiento, disciplina y desarrollo estratégico. Al cortar lazos con aquellos que limitan el crecimiento, se gana algo invaluable: espacio mental, silencio y concentración. Este vacío mental puede llenarse con ideas, planes y estrategias que incrementan el poder personal. Así, el proceso de transformación no es solo externo, sino fundamentalmente interno. El verdadero poder surge cuando la mente se enfoca sin distracciones y cada decisión se toma con claridad y audacia, alineada con el objetivo de la autonomía y la maestría personal. Finalmente, este estudio invita a quienes buscan la grandeza a adoptar estos principios de manera consciente, explorar su talento, asumir riesgos calculados y construir un círculo que nutra y no limite. La transformación empieza en la mente, en la capacidad de redefinir prioridades, cortar la dependencia de lo mediocre y aprender a operar con disciplina y estrategia, tal como los grandes líderes de la historia. La llamada es clara: activen su curiosidad, estudien con intensidad y construyan su fortaleza mental. Al hacerlo, no solo se acercan al éxito, sino que comprenden que cada paso,
cada decisión y cada sacrificio consciente es un movimiento hacia el poder real. No olviden dar me gusta, comentar, compartir y suscribirse para seguir profundizando en estos estudios estratégicos de la mente. En este estudio detallado de la mente y el poder, inspirado en los principios de Napoleón Hill y Maquiavelo, se explora cómo eliminar el ruido de la multitud permite que la propia voz interna se vuelva audible nuevamente. Cuando un individuo se libera de las opiniones y distracciones de los mediocres, empieza a pensar no como un simple empleado, sino como un estratega que planifica su primera gran conquista. Sin embargo, Maquiavelo advertía que el aislamiento sin orientación puede generar ilusiones. Eliminar lo débil es solo la mitad del proceso. Para que el ascenso sea auténtico, es indispensable reemplazar las influencias mediocres con aquellas que ya representan el poder y la grandeza que se desea alcanzar. Este estudio destaca que el poder no se transfiere por casualidad, sino mediante la proximidad y la imitación consciente de quienes ya han recorrido el camino. El siguiente paso crucial consiste en reconfigurar estratégicamente el círculo cercano, rodeándose de mentores, modelos a seguir y personas exitosas que ya poseen las llaves del reino. La proximidad a individuos poderosos actúa como una sombra de influencia. Quien permanece lo suficiente junto a ellos inevitablemente absorbe su conocimiento, disciplina y hábitos. Por ello, la mente debe llenarse con inteligencia, ambición y ejemplos de excelencia, sustituyendo la mediocridad por enseñanzas que impulsan al crecimiento. Maquiavelo señalaba que los hombres casi siempre siguen los caminos ya trazados, y en la era moderna, esto se traduce en un principio simple pero profundo: la proximidad determina el destino. Quien desea ascender debe estar donde están los príncipes y aprender de ellos. El estudio recomienda reemplazar amistades improductivas por figuras que desafíen y afiancen la mente, buscando consejo de aquellos capaces de pulir la capacidad estratégica de manera intensa. En la era digital, este círculo se extiende más allá de lo físico. Es lo que se consume, a quien se sigue y qué ideas se incorporan al pensamiento propio. La observación de la élite moderna no debe ser un acto de admiración pasiva, sino un proceso activo de modelaje estratégico. Analizar cómo Jeff Bezos gestiona el tiempo, cómo Warren Buffett practica la paciencia o cómo Elon Musk utiliza la deuda como herramienta son ejercicios de estudio que transforman la percepción y activan la mente de un estratega. El aprendizaje se convierte en competencia con los poderosos, no en veneración. Finalmente, el manejo del tiempo se presenta como un pilar esencial de la transformación personal. Napoleón Hill y Maquiavelo coinciden en que un príncipe no puede desperdiciar la luz del día esperando oportunidades. La ociosidad conduce a la decadencia. En la vida moderna, esto significa convertir cada mañana, noche y fin de semana en un espacio de preparación y educación constante. Mientras la mayoría consume entretenimiento de forma pasiva, el individuo que busca la grandeza convierte su vida en un gimnasio de autoeducación, acumulando conocimiento y habilidades en cada instante libre. Cada momento mal aprovechado representa potencial perdido, mientras que cada instante invertido en aprendizaje y estrategia fortalece la mente, preparando al individuo para ejercer un poder real y sostenido. Para quienes buscan aplicar estos principios, el mensaje es claro: eliminen las distracciones, busquen mentores que personifiquen la grandeza, estudien con intensidad y conviertan cada segundo en un vehículo de transformación personal. La proximidad a la excelencia, combinada con un manejo del tiempo consciente y estratégico, permite que el poder deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una realidad tangible en la vida cotidiana. Este estudio invita a la acción inmediata: observen, imiten, compitan y aprendan, transformando la mente en una fortaleza de poder, y no olviden dar me gusta, comentar,
compartir y suscribirse para seguir explorando estos principios de desarrollo y estrategia. En este estudio profundo de la mente, la ambición y la riqueza, inspirado en Napoleón Hill y en los principios estratégicos de Maquiavelo, se analiza cómo muchas personas fracasan precisamente en la etapa crítica de aplicar lo aprendido. La mayoría se sumerge en la acumulación de información, llenando sus mentes con teorías, consejos y lecturas sin jamás definir metas concretas. Sin un objetivo específico, toda estrategia se diluye en ambición vaga. Maquiavelo enseñaba que un príncipe siempre actúa con un propósito. Cada movimiento debe apuntar hacia la conquista de un territorio, un recurso o una influencia determinada. En términos modernos, esto significa decidir en qué campo ejercerá su autoridad. Negocios inmobiliarios, inversiones financieras, medios digitales o cualquier otra disciplina donde pueda establecer su dominio. Cada hora dedicada a aprender fuera de ese campo principal es mera ilusión de productividad, un disfraz que oculta la falta de foco. El verdadero impulso se construye mediante concentración, y el impulso genera autoridad, que en cualquier sector se convierte en la verdadera moneda del poder. Estudiar desde la distancia, aunque útil, solo lleva hasta cierto punto. Eventualmente, es necesario ingresar a la arena, interactuar en el espacio físico donde se negocia y se concentra el poder. En la Florencia de Maquiavelo, esto ocurría en reuniones privadas, salones y plazas. Hoy se traduce a conferencias, eventos de networking, masterminds y salas repletas de inversores y creadores exitosos. Estos son los palacios modernos donde se intercambia influencia, y para acceder a ellos es necesario pagar un precio, no en adulaciones, sino mediante inversión estratégica en tiempo, dinero y reputación. Aquí se distingue al pensador del hacedor. El camino hacia la riqueza no se basa en acumular pasivamente, sino en aplicar activamente lo aprendido, arriesgando recursos para generar retorno y transformación. La mayoría falla por miedo. Hesitan cuando llega el momento de pagar el precio que garantiza la evolución. Maquiavelo señaló que no son los títulos los que honran a los hombres, sino los hombres los que honran los títulos con acciones audaces. De la misma forma, la riqueza y el poder no otorgan santidad por sí mismos, se santifican mediante decisiones valientes. El príncipe moderno debe aprender a ver el dinero como herramienta, no como seguridad. Mientras la mayoría evita riesgos y teme la deuda, quienes buscan dominar comprenden que el confort destruye la grandeza. Un príncipe que teme invertir nunca construirá fortalezas capaces de resistir ataques. Cada inversión consciente, ya sea de capital, tiempo o reputación, es un paso hacia la transformación personal y hacia la consolidación de poder. El estudio destaca ejemplos históricos y contemporáneos. Elon Musk vendió casi todo y hipotecó propiedades para financiar la Tesla. Los Medici se endeudaron para convertir su familia mercantil en dinástica. Alejandro Magno quemó sus navíos para eliminar rutas de escape y obligar a sus hombres a avanzar sin retorno. Estas acciones reflejan un principio central de Maquiavelo: la necesidad genera grandeza. Cuando se eliminan las rutas de fuga, la única dirección posible es la conquista. Mientras los débiles ven la deuda como cadenas, los fuertes la reconocen como espada que abre caminos. Esta lección subraya que la verdadera riqueza se construye mediante riesgo calculado y audacia estratégica, transformando cada inversión y sacrificio en una oportunidad de dominio y poder duradero. El estudio concluye enfatizando la importancia de la acción. Aprender de los poderosos no basta, es necesario aplicar lo aprendido, asumir riesgos, invertir en uno mismo y en oportunidades estratégicas, y hacerlo con decisión y claridad. Cada paso audaz, cada recurso arriesgado y cada esfuerzo deliberado construyen la fortaleza mental y estratégica necesaria para convertirse en maestro de la propia vida.
El llamado final es a la acción consciente y constante: dar me gusta, comentar, compartir y suscribirse para seguir profundizando en estos estudios de estrategia, riqueza y desarrollo personal, aprendiendo cómo convertir el conocimiento en poder tangible y duradero. En este análisis profundo de la mente, la estrategia y la riqueza, inspirado en Napoleón Hill y los principios de Maquiavelo, se explora cómo los individuos serios que buscan ascender deben aprender a ingresar a los espacios de poder con intención y preparación. No basta con admirar a los grandes de lejos, es esencial pagar el precio de la entrada, participar en conferencias, sumarse a masterminds que desafían y hasta intimidan por el nivel de inversión requerido. No se trata solo del evento en sí, sino de la transformación interna que ocurre al estar entre personas de alto nivel. Cada encuentro fuerza al asistente a elevar su ambición y comportamiento, a acercarse a la grandeza y a reconocer la diferencia entre los hombres comunes y los constructores de imperios. La proximidad al poder es incómoda, pero esa incomodidad es el costo que se paga por la admisión a círculos que realmente pueden alterar la trayectoria de vida y profesional de alguien. Cada evento es una oportunidad para estudiar y emular la mecánica sutil del poder. Maquiavelo enseñaba que un gobernante debe observar cuidadosamente los hábitos de los hombres grandes y replicar lo que funciona, incluso las acciones más implacables. En la práctica moderna, esto significa prestar atención a la postura, al lenguaje corporal, al control de la atención y al modo de comunicarse con precisión, sin necesidad de alzar la voz. Antes de cada participación, el aspirante a gran estratega debe preparar algo de valor para ofrecer: un producto, una idea innovadora o un proyecto que demuestre competencia y seriedad. Solo así se pasa de ser un simple consumidor de conocimiento a convertirse en un contribuyente estratégico, generando respeto y credibilidad que abren puertas. Maquiavelo también señalaba que un gobernante debe hacer que los demás necesiten su influencia. Traducido al contexto moderno, esto significa construir algo que los poderosos deseen y necesiten. No se trata de conocer a todos en la sala, sino de identificar a quienes realmente pueden modificar el rumbo de su trayectoria. La preparación meticulosa es clave: investigar quiénes estarán presentes, qué han construido y qué desean, convirtiéndose en un observador estratégico que actúa con precisión y cálculo, en lugar de depender de la suerte o de presentarse sin preparación. La influencia no se improvisa, se calcula, se estudia y se ejecuta con intención. Sin embargo, la proximidad al poder no sirve de nada si no se domina la habilidad de persuadir. Maquiavelo enseñó que un verdadero gobernante mueve a otros no por la fuerza, sino por la creencia y la convicción. De igual manera, los príncipes modernos, desde Jeff Bezos hasta Warren Buffett, dominan la venta y la persuasión como herramientas fundamentales para construir imperios. Todo reino, toda fortuna, comienza con la capacidad de influir, de vender ideas, productos o visiones. Desde la Florencia renacentista hasta el Silicon Valley contemporáneo, la persuasión se convierte en la moneda invisible que sostiene imperios enteros. Por ello, cada día es un entrenamiento para proyectar valor, comunicar visión y construir autoridad a través de la influencia, entendiendo que presentarse al mundo con preparación y estrategia convierte cada interacción en una oportunidad para consolidar poder. El estudio concluye enfatizando que entrar en salas de poder, observar, aprender y persuadir son solo pasos iniciales. La verdadera maestría requiere aplicar lo aprendido para comandar y redirigir recursos, influir en decisiones y mover mercados. Cada interacción, cada inversión de tiempo, dinero o reputación es una oportunidad para fortalecer la posición estratégica y construir una autoridad real. La recomendación final, inspirada en este enfoque de Napoleón Hill y Maquiavelo, es clara: participe activamente, estudie con obsesión,
transforme la cercanía en influencia y la influencia en resultados, y no olvide dar me gusta, comentar, compartir y suscribirse para continuar profundizando en estas leyes del poder, la persuasión y la riqueza, convirtiendo la teoría en práctica y la ambición en acción tangible. En este profundo estudio inspirado en Napoleón Hill y los principios de Maquiavelo, se analiza cómo las palabras pueden convertirse en armas poderosas que transforman esfuerzo en influencia y la influencia en riqueza tangible. El primer paso para cualquier aspirante a grandeza consiste en comprender que el conocimiento y el trabajo por sí solos no generan resultados si no se combinan con la habilidad de persuadir, de mover a otros hacia la visión que se propone. La persuasión no es manipulación, es la ciencia estratégica de identificar los deseos profundos de las personas y posicionarse como la solución a sus problemas, convirtiéndose en un puente entre su dolor y su alivio. Maquiavelo describió esto como dominio de la naturaleza humana, conocer lo que los hombres realmente desean, más allá de lo que dicen, y usar este entendimiento para influir de manera efectiva y ética en sus decisiones. Para dominar esta capacidad, es fundamental primero venderse a uno mismo. Sin convicción interna, sin confianza en el producto, servicio o destino que se representa, cualquier intento de persuasión falla. La voz vacilante, la inseguridad y la duda son detectadas al instante. Solo la claridad, la confianza y la seguridad internas permiten que el mensaje sea comprendido y respetado. Una vez internalizada esta verdad, la comunicación se vuelve poderosa y las oportunidades comienzan a fluir. El siguiente paso es la precisión. La riqueza no es un misterio místico, sino una matemática exacta. Maquiavelo también reconoció que la fortuna es solo un árbitro parcial de nuestras acciones. La otra mitad depende del control personal, de la disciplina, de la medición constante y de la ejecución estratégica. Cada objetivo debe transformarse en números concretos, cada meta en un cálculo diario que guíe acciones, decisiones y sacrificios. Definir metas cuantificables permite transformar la ambición abstracta en resultados concretos. Por ejemplo, si se busca $1 millón, no basta soñar, se debe calcular cómo alcanzar esa cifra, desglosando el total en ingresos diarios, clientes necesarios, ventas o contratos. Cada día, cada decisión y cada acción se convierten en datos que alimentan la aritmética del éxito. Sin embargo, incluso con métricas precisas, los desafíos de la resistencia, la fatiga, la duda y el rechazo son inevitables. Maquiavelo advirtió que iniciar una nueva orden, escalar a un nivel superior o cambiar la realidad propia es siempre peligroso, incierto y difícil, pero indispensable para avanzar. La mayoría de los hombres fracasan aquí, no por la dificultad del camino, sino porque pierden de vista su porqué, olvidando la razón fundamental de su lucha. Aquí entra en juego la ley final, la disciplina del hambre. Cada mañana debe recordarse la brecha entre el estado actual y el estado deseado, entre el hombre que uno es y aquel que se pretende ser. Maquiavelo describió esta tensión como necesidad, la fuerza que afila la ambición hasta convertirla en genio. Sentir esa brecha no es un motivo de frustración, sino un combustible que mantiene la mente despierta, implacable y en movimiento constante. La comodidad es enemiga de la grandeza. Solo aquellos que abrazan la necesidad y actúan con precisión, disciplina y persistencia logran transformar potencial en poder real. La riqueza, entonces, deja de ser un simple número y se convierte en un espejo de la capacidad de dominio personal, un reflejo de riesgo, resiliencia y maestría estratégica. Para aplicar estas enseñanzas, es fundamental pensar como un estratega, actuar con frialdad calculada, pero con un propósito ardiente bajo la superficie. Los hombres que alcanzan la riqueza no esperan permiso ni veneran la fortuna, la utilizan como herramienta para moldear la realidad a su favor. La virtud, según Maquiavelo,
no está en la moral convencional, sino en la capacidad de doblegar el caos a la propia voluntad. La suerte prueba a todos, pero finalmente cede a quienes se atreven a enfrentarse a ella con precisión, paciencia y poder. Para comprender cómo canalizar esta hambre, construir influencia y crear una vida de abundancia estratégica, la siguiente etapa de este estudio enseña que la verdadera ley de la riqueza no reside en el dinero, sino en el dominio total de uno mismo, de los recursos y del entorno. No olviden dar me gusta, comentar, compartir y suscribirse para seguir aprendiendo cómo convertir la ambición en resultados concretos y sostenibles.